Vale. Entonces decíamos que la estructura principal en programación es while, ¿eh? Entonces, mientras que está el contenido, lo que hay dentro de esta expresión se cumpla, y es una expresión que tiene que poderse evaluar a un valor que para C signifique verdadero o falso, se va a cumplir, va a seguir ejecutándose. ¿Qué es verdad para C? Cualquier valor distinto de 0. ¿Qué es falso para C? Un valor igual a 0. ¿Vale? O sea, por ejemplo, si yo lo que quiero dentro de este programa que tenemos aquí es ir, pues vamos a quitar esto de momento, ¿no? Y vamos a sustituir char por int, un entero i igual a 0. Si yo lo que quiero es repetir un bucle 10 veces, pues entonces, mientras que, por ejemplo, ¿vale? Y ahora, ¿cómo pensamos en C? ¿No? Dice, a ver, la variable i es la que voy a utilizar para controlar el bucle. Entonces, la variable i voy a hacer que vaya cambiando desde 0 hasta 9. De 0 a 9 son 10 valores distintos. Entonces tengo que poner, mientras que i sea estrictamente menor que 10. Mientras que eso sea verdad, pues entonces voy a ejecutar el contenido del bucle while. ¿Y cuál sería el contenido del bucle while? Pues, por ejemplo, podíamos, aquí habíamos quedado que era el diodo LED 23, el que estaba activo. Entonces decimos, mientras que i sea menor que 10, pues habría que poner pinmode el LED 23 como una salida, output, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es repetir 10 veces el blink del diodo. O sea, hacer digital write 23, low, digital write 23, high. Bueno, al revés. Porque si lo dejo así, cuando acabe el bucle, se va a... Y entonces ponemos, por ejemplo, 50 milisegundos entre uno y otro, ¿vale? Entonces, este bucle se va a repetir 10 veces y lo que va a hacer es encender el LED, esperar 50 milisegundos, apagar el LED, esperar 50 milisegundos. ¿Vale? Y una vez que hemos ejecutado el bucle 10 veces, pues, ¿qué podríamos hacer? Nada. Vale, yo quiero que este programa se ejecute solo esas 10 veces y luego no haga nada. Bien. Con la sentencia while hay una cosa que podemos escribir que es un bucle infinito, para que el programa se quede siempre parado en ese punto. ¿Cómo se escribiría un bucle infinito? Pues escribiendo mientras que algo sea verdadero, eso va a seguir allí. O sea, si yo escribo while true, eso va a ser un bucle infinito. El programa ya no va a poder salir de ese punto, ¿vale? Bueno, vamos a probar cómo funciona esto. Si quiere funcionar el compilador, si acierto con el puerto serie, si todas estas cosas ocurren. No me acuerdo ya si lo comentamos en la primera sesión. Si hay algún problema de la compilación, hay algún error en el código que hemos escrito,
nos va a salir en esta zona de abajo, escrito en negro, en naranja, ¿vale? Entonces dice, el puerto 7 está ocupado. Pues que lo tendré yo abierto con otra cosa. Sí, ¿veis? Lo tengo aquí abierto con otra cosa. Pues lo cierro. Esto es un problema muy normal cuando estáis trabajando con Arduino. Si un puerto serie lo tenéis abierto con el programa de visualizar el puerto, pues entonces no funciona. O tenéis dos sesiones de Arduino abiertas. En una sesión de Arduino habéis abierto el monitor serie y en la otra estáis compilando, pues entonces la que tiene abierto el monitor serie os bloqueará y entonces os saldrá este error que aparece, pues bueno, ¿no? Dice, al final lo que nos dice es que el puerto no, la placa no está conectada, lo cual es mentira, es que el puerto está bloqueado, ¿eh? O sea, los compiladores siempre mienten. Lo que te dicen no es lo que les pasa, es un síntoma lo que te dicen. Tienes que tú buscar el verdadero origen del problema. ¿Vale? Ahora he desbloqueado el puerto y ahora ya sí que está escribiendo. Vale, pues entonces tenemos aquí el programa, que no lo veis porque tengo un cable de alimentación muy corto. ¿Verá quién será? Que me llama un viernes. A ver, espera, voy a poner un cable de alimentación más largo. Aquí si hacemos algo con el LED, al menos se vea. Vale. ¿Y por qué no? A ver. Ahora. Vale, pues entonces se pone el LED a flucear. Pero fijaros, el LED no para de flucear. ¿Vale? ¿Por qué no para? Vale, pues vamos a ver qué es lo que nos está diciendo el monitor serie. El monitor serie no dice nada porque está a una velocidad incorrecta. No sé por qué no. Bueno, pues esta es ya, ¿no?, nuestra primera experiencia traumática con el programa. Dices, ¿por qué no hace lo que yo quiero? Javier. Sí. ¿Para qué parase? Habría que incrementar también el I, ¿no? Porque siempre va a ser menor de 10. Cierto, vale. Esto ya sabéis que lo hago para probaros, ¿no? Para ver si estáis atentos, ¿vale? Entonces, pues bueno. O sea, al final, con esto de volvemos a subir el código, gracias. Y miramos a ver qué pasa. Vale, entonces ahora venimos, se ha apagado, ¿no? O sea, aquí tenemos el botón de reset, hacemos un reset, si soy capaz de darle con la uña se enciende 10 veces y se apaga. ¿Vale? Nos hace ese parpadeo de 10 veces y se apaga. Vale. ¿Cómo depuramos un programa? ¿Cómo sabemos si un programa está funcionando bien o está funcionando mal? ¿Vale? Pues, por ejemplo, en este caso, una cosa que podíamos hacer para ver por dónde van los tiros del problema, vamos a suponer que no hubiéramos puesto esto, decimos, pues bueno, si es la variable de control del bucle, a ver qué le está pasando a la variable de control del bucle.
Entonces haces un serial println de el valor de i, ¿vale? Y entonces dices, pues bueno, i es la variable que está controlando el bucle, vamos a ver qué le pasa ahí, ¿no? Entonces corremos el programa. ¿Vale? Y entonces vemos, no, mira, es que i vale 0, ¿no? Dices, pues vale, pues entonces es que me he olvidado de, como decía el compañero, de incrementar el valor de la variable de control. Ya sabéis que podemos hacer esto de 3 formas. Igual a i más 1, incrementar la variable i de 1 en 1, i más igual a 1, es una forma de escribirlo, un sinónimo de escribir esto, i más más. Son las 3 formas de escribir este incremento. Cuando estéis programando, tenéis que tener en cuenta que él nunca se equivoca. Los que os equivocáis siempre sois vosotros, o somos nosotros. Vale, resetea. Venga, ahora sí, ahora he hecho lo correcto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Y esta sería la forma while de escribir este bucle. ¿Hay otra manera? Sí, está la forma del for. El for probablemente en C sea una de las sentencias más utilizadas. Entonces, si en vez de escribir esto con... ¿Se ven bien las letras? ¿Se ve bien el tamaño de letra? ¿Lo veis bien, por cierto? ¿O hace falta que sea más grande? Si nadie dice nada, supongo que es que se ve bien. ¿Vale? Javier, una pregunta. Sí, David. El while true, ¿eso qué estás haciendo con eso? Es un bucle infinito. Dejo el microprocesador parado. O sea, un microprocesador no se puede parar. Lo que puedo es dejarlo perdido. Entonces ahí lo estoy dejando perdido. Él va a estar siempre ejecutando esa instrucción, infinitamente. La instrucción anterior a la que esté situado. No, esa misma. O sea, digamos que este while true, aquí, este hueco, es lo que llamamos en C una sentencia vacía. No hemos escrito nada. O sea, podía haber escrito algo, ¿no? Mientras siempre, y ahora, por ejemplo, meter, por ejemplo, el parpadeo del LED, y estaría el LED parpadeando siempre, ¿no? Si en vez de poner aquí while i menor que 10, pongo while true, pues entonces eso sería un bucle infinito de repetir esa operación, ¿vale? Pero lo que yo quiero es que se pare, porque si no le pongo esto, si yo no pongo esta instrucción, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que cuando llegue a este punto del programa va a volver a empezar por el principio del loop. O sea, el loop es un bucle infinito. Es un bucle que se está ejecutando siempre. Entonces, si yo no lo paro, pues se va a seguir ejecutando siempre. Y eso mismo lo podrías conseguir sin haber incrementado el i más. El que de todo. El bucle infinito. O sea, lo podrías haber hecho poniendo el while true o sin habiendo puesto que la variable sea siempre infinita. Sí, O sea, que claro. Del valor de lo que tú estás evaluando, ¿no? Sí, algo que me devuelva siempre verdad y entonces se quedará ahí siempre perdido. Vale. Preguntar las dudas que tengáis, porque la programación en lo que consiste es en modificar la forma en la que pensamos para pensar igual que la máquina. Entonces eso no es fácil, no es trivial. Y cada lenguaje tiene su proceso de adaptación.
Y ahora, pues quizás, si tengo un poco de suerte, un 25% de vosotros se conseguirá adaptar a la forma de pensar en C, ¿vale? Y llegaréis luego a la asignatura de Pedro Huerta de autómatas programables y diréis, ¿pero qué mierda es esto? Y tendréis que volver a adaptar vuestra forma de pensar a la forma en la que piensan los autómatas programables, ¿eh? O sea, son procesos... no sé cómo decirlo, en psicología es adaptar tu proceso mental al proceso de cómo se hacen las cosas dentro de la máquina, ¿vale? Entonces me preocupa que solo pregunte David, porque yo sé que todos vosotros tenéis más dudas. Bueno, la forma de una sentencia for es curiosa, ¿no? Entonces, el for tiene tres partes. Tiene tres partes separadas por punto y coma cada una de ellas. La primera parte es una parte que solo se ejecuta una vez. La primera vez que inicializamos el for. Entonces es la sección de inicialización, ¿vale? O sea, lo que estoy escribiendo aquí, for int i igual a 0, solo se va a ejecutar una vez. Anda, ¿puedes declarar variables dentro de una instrucción? Sí, ¿por qué no? Puedo declarar variables. Una declaración de variable es una expresión, ¿eh? Entonces, yo puedo poner cualquier expresión. La segunda es la expresión que controla hasta cuándo se ejecuta el bucle. Ah, yo quiero ejecutar el bucle 10 veces, pues entonces pongo i menor que 10, ¿vale? Y la tercera expresión es la expresión de incremento. O sea, se ejecuta una vez después de haber finalizado el bucle, ¿eh? Cada vez que se finaliza el bucle. Y pongo el incremento, ¿vale? Entonces, lo que en una función while tenía que, en la parte de arriba del programa, declarar la variable dentro del while, poner la variable de control y en algún punto del bucle, antes de finalizarlo, tenía que poner el incremento de la variable de control, pues ahora lo tengo todo en una línea. Lo tengo todo en la línea del for, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Pues cuando entre aquí, la variable i se va a hacer 0. A continuación va a comprobar, ¿es i menor que 10? No. Pues entonces se va, o sea, sí, ¿es i menor que 10? Sí, verdadero. Entonces se va a ejecutar esta instrucción, se va a ejecutar esta instrucción, esta, y cuando llegue al final del bucle, se va a ejecutar esta expresión, y más. Y ahora se va a volver a evaluar esta otra. Y que ahora es igual a 1, ¿es menor que 10? Sí, verdadero. Se va a volver a ejecutar el bucle. Y se va a volver a evaluar esta expresión. E iba a ser 2. ¿2 es menor que 10? Sí, verdadero. ¿Vale? Y así se va a repetir el bucle 10 veces. Vamos a ejecutarlo para verificarlo. Y lo que veremos aquí en el monitor serie es que volveremos a ver el contador pasar de 1 a 10. Y... sí, vale. ¿Vale? Y entonces ahora aquí veis el efecto de haber quitado el while true. Hemos desactivado el while true. Entonces, cuando llegamos al final del bucle for, el bucle loop es un bucle infinito y se vuelve a ejecutar una vez detrás de otra, ¿vale? O sea, si no queremos parar el programa del todo, pues por lo menos... Espera, a ver, que no hace más que llamar por teléfono.
los de Madrid, que hoy trabajan todos. Podríamos poner pues, un retardo de tiempo, por lo menos para que se espere un poco, ¿vale? Pregunta sobre el for. No hay preguntas, no hay dudas. Sí, ¿Por qué? Sí. Cuando declaras la variable i, ¿se declara para todo el programa o solo para el for? Solo se declara para dentro del bucle. Solo va a funcionar dentro de las llaves. ¿Vale? Y si esa variable está nombrada con el mismo nombre que otra variable del programa, ¿habría confusión o por nombrarlas diferentes? O sea, si yo pongo i igual a 7, ¿vale? Sí. La variable i vale 7 fuera del bucle for, pero dentro del bucle for vale de 0 a 10. ¿Vale? O sea, si yo pongo aquí un serial print i, y lo mejor es, si tenéis dudas, probar qué es lo que ocurre con las cosas, ¿no? Vamos a probarlo. ¿Cuánto vale la variable i antes de ejecutar el bucle? ¿Cuánto vale la variable i dentro del bucle? ¿Y cuánto vale fuera? ¿Vale? Entonces, para el compilador, lo que está aquí dentro del bucle for, esa variable i, es como si fuese una variable distinta. No. Lo que pasa es que se quejará y me dirá que hay una redefinición. No, mira. No se ha quejado. ¿Vale? Tenemos 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7. ¿Vale? O sea, el ámbito de una variable es las llaves, el abrir llave, cerrar llave donde está definido. ¿Eh? Y si definimos una variable en un subámbito dentro de otro ámbito, pues entonces solo existe dentro de ese subámbito, no existe en el exterior. ¿Y eso es para todas las sentencias o solo para el for? Para todo la... Sí, sí. Todo lo que pongamos entre abrir llave y cerrar llave. Da igual lo que sea. Vale. O sea, quiero decir, ¿escribir esto es posible? Sí, escribir esto así es posible. Y podemos declarar dentro de este otro ámbito la variable i con el valor 8 y volver a mirar aquí cuánto vale la variable i, cuánto vale la variable i. O sea, el ámbito es lo que tengamos entre una llave que se abre y una llave que se cierra. Entonces, lo que ocurre ahí dentro, Vale, solo... ¿Mm? Y da igual si es un for o si no hay nada. No, el compilador no nos... Esto compila y funciona. ¿Eh? 7, 8, 7... ¿Vale? O sea, dentro de este ámbito de llaves, pues la variable i vale 8. Otra estructura, y ahora, por ejemplo, si yo escribo esto así, el compilador tiene que dar un error. Me tiene que decir que la variable i no está declarada en la línea 17. ¿Vale? Y no está declarado en este ámbito. Scope es por ámbito. ¿Veis? Prueba, línea 17, error, y no está declarado en este ámbito. El compilador nos está diciendo 17, 2 puntos, carácter 18. O sea, el compilador ha empezado y dice, a ver, el carácter el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cuando llega a este punto, dice ya no sé seguir, porque he encontrado una variable que se llama i que no veo la declaración de la variable.
O sea, nos dice, no nos dice solo la línea, nos dice además el carácter donde se ha parado. Esto es muy útil, porque a veces el mensaje que da es confuso, el compilador. Hay una expresión que bueno, existe en C, abusar de ella pues puede ser a veces, que es el operador coma. El operador coma me permite poner distintas expresiones dentro de una misma expresión. O sea, yo quiero declarar la variable i y quiero declarar la variable j. Entonces pongo int i igual a 0, j igual a 0. ¿Vale? Entonces, eso lo que me permite en este caso es declarar dos variables. Anda, ¿y puedo usar esto mismo en la expresión de incremento? Sí. Puedo en la expresión de incremento, puedo poner i más, coma, j más igual a 2. Entonces, i se va incrementando de 1 en 1, j se va incrementando de 2 en 2. Entonces, una variable pues, se utiliza para lo que sería el control del bucle y la otra variable pues, para alguna otra cosa que estemos utilizando dentro del bucle. ¿Dónde no tiene mucho sentido o dónde puede ser confuso? Si yo utilizo este operador donde para la comparación, hombre, comparación, tiene que haber una sola expresión que me diga el resultado de la comparación, ¿vale? De todas maneras, el compilador define qué valor sería el que nos devuelve esa expresión compuesta con comas, pero mejor no entrar ahí, ¿vale? Sino vamos a utilizarlo simplemente en casos en los que necesitemos en el incremento del bucle cambiar el valor de varias variables de forma simultánea o en la definición declarar varias variables, ¿vale? Bien. Una tercera instrucción de control es la instrucción if. La estructura if lo que me permite es, si se cumple la expresión, pues entonces hacer aquello que es cierto cuando ejecutar esto cuando expresión es cierta, ¿vale? Y esto puede ser así simplemente, ¿no? O sea, decir, yo tengo un bucle for int i igual a 0, punto y coma, mientras i sea menor que 10, punto y coma, y más. Entonces, imaginaros que hay algo que tiene que ocurrir solo cuando la variable i toma un valor concreto. Digo, pues mira, si i, recordar que el operador de comparación es el igual, no es el igual. Si i es igual a 5, pues entonces lo que me tienes que hacer es que aquí hay una variable que se llama a. Entonces, en este caso hay que hacer la variable a igual a 0. Bien. El if tiene una segunda parte, que es opcional, que es la del else. Y es lo que se hace cuando la expresión es falsa. ¿Vale? Entonces, ¿puede que haga falta? Sí, y puede que no. ¿Vale? Entonces, una segunda condición sería decir, si i es, por ejemplo, mientras que i sea menor que 7,
pues entonces A lo incremento en una unidad, si no, A lo decremento en una unidad, ¿vale? Pues serían una opción. C no tiene una expresión que a veces tienen algunos lenguajes, que es el else if, ¿eh? Pero, bueno, se puede construir, ¿eh? Simplemente, si yo pongo else if y una segunda expresión, pues entonces esto se va a ejecutar cuando esta segunda expresión sea cierta, ¿vale? Y a la vez la primera sea falsa, ¿vale? Porque solo se entra aquí si hemos llegado a la parte del else, que quiere decir que esta primera expresión es falsa, ¿vale? Entonces, si esta es cierta, si expresión es cierta, se ejecuta lo que tengamos aquí. Si no es cierta, pero esta segunda es cierta, se ejecuta lo que tengamos aquí. Si no, esto se ejecuta cuando todas las expresiones anteriores son falsas. ¿Vale? Bueno, esto lo podemos utilizar fácilmente para hacer control de cosas que introducimos por teclado, ¿no? Entonces, podemos decir un bucle while mientras mientras tenga caracteres en el puerto serie, entonces tener aquí un vector de, pues, por ejemplo, 50 caracteres que me... No, vamos a poner una sola letra. Vamos a poner una letra. Y un if en vez de un while. Entonces, si tengo algún carácter disponible en la entrada de teclado, pues entonces digo C igual a serial read, ¿vale? Si tengo un carácter disponible en el teclado, lo leo, ¿vale? Y después de leerlo, ¿qué hago? Pues esto ya había escrito algo, ¿no? La semana pasada. Si C es igual a, y por ejemplo pongo comillas A, pues hacer un serial print ln de has escrito A. ¿Vale? Y ahora, si no es A, pero es B, pues entonces es escrito B. Si no es ni A ni B, pero es C, has escrito C. Y si no, vamos a poner carácter desconocido. Vamos a ver cómo funciona esto y y ahora ya no hace falta aquí este delay ni este while true.
porque solo vamos a entrar a ejecutar el código que nos interesa, esta parte, cuando haya una letra que hemos introducido por teclado. Pero si no hemos introducido ninguna tecla por teclado, pues el microprocesador estará corriendo el loop esperando a que introduzcamos una letra por teclado y pulsamos el Enter. ¿Vale? Vamos a subir este código. Vale. Bueno, se resetea el microprocesador, me da el mensaje de reset y se queda esperando. Vale, pues entonces yo escribo una A. Escribo A y no ocurre nada. ¿Por qué? Porque el tratamiento del teclado a través del sistema operativo es un tratamiento por buffer. Va llenando un buffer y cuando yo pulso al Enter es cuando se ejecuta la orden. Entonces tengo que escribir A y pulsar Enter. ¿Vale? Entonces fijaros, me dice, has escrito A, pero luego me dice carácter desconocido. Anda, ¿y eso por qué es? Porque claro, yo he pulsado A y el Enter. Entonces el Enter también es un carácter que reconoce el sistema. O sea, el bucle ha entrado dos veces en esta parte de si hay alguna letra disponible. La primera vez ha encontrado una A y ha puesto, has escrito una A, y la segunda vez era el retorno de carro y dice, no lo conozco, ¿vale? Bien, ¿cómo expresamos el valor del retorno de carro? ¿Es un carácter que también puedo reconocer? Sí. ¿Cómo se escribe? Se escribe _n. Y esto a veces, pues bueno, hay problemas porque según cuál es el editor, entiende el carácter del retorno de carro de una manera o de otra. O sea, hay básicamente dos formas de entender el retorno de carro. Una es la de Linux y otra es la de Windows. En Linux, el retorno de carro es un carácter. En Windows son dos caracteres. ¿Vale? Bueno, pues hemos tenido suerte. Nos lo ha entendido, ¿no? Dice, he escrito A, Enter, y dice, has escrito A, has escrito Enter. O escribo B, Enter, dice, has escrito B, has escrito Enter. ¿Vale? Me está reconociendo entera. Me está reconociendo ese carácter. Pero a veces, si yo utilizo algo que está escrito bajo filosofía Linux y otra cosa que está escrita bajo filosofía Windows, no se enteran. Hay problemas. En Windows, el retorno de carro son dos caracteres, el carácter 10 y el carácter 13. Y en Linux es solo el carácter 13. Bueno, pues, Javier. Sí. Si cuando ponemos C igual a A le ponemos arriba el _n, ¿te lo reconocería como un solo carácter o tienes que ponerlo en dos? Tiene que ser un solo carácter. A _n son dos. Ya ahí no vas a saber qué hacer. O sea, C es una variable de un carácter, 8 bits. Entonces, dentro cabe un número de 8 bits. Entonces, una letra es un número de 8 bits. La letra y el enter después son 16 bits. Bueno, en MS2 son, o sea, en Windows son 24 bits, porque son 8 bits de la A y 16 bits del retorno de carro, ¿vale? Entonces ya no cabe en esa posición de memoria de 8 bits. Necesitas 2 o 3. Necesitas una cadena de texto, un string, para que eso te quepa, ¿vale?
O sea, para poder hacerlo que estuviese alineado tendríamos que en vez de haberlo declarado como un char, sino como un string. Sí, eso es, para poder consultarlo todo a la vez. Y el operador igual no te serviría. En C tendrías que utilizar una función de librería para compararlos, ¿vale? No te serviría. Y cuando tú metes la y el intro, le das dos valores diferentes a la C. Sí, exactamente. Pasas una vez por este bucle y le das a la C el valor de A, pasas una segunda vez y le das a C el valor del retorno de carro. Correcto. Vale, entonces si arriba pones C igual a A o C igual al retorno de carro, te lo podría valer. Validar como una sola letra, ¿no? Lo haría dos veces. Escribiría dos veces has escrito A. O sea, si ponemos esto, lo que tú propones, C igual a A o C igual a retorno de carro, ¿vale? Y entonces, si estamos en estos dos casos, me pondrá A. Vale. Entonces escribo A, me dice, ¿has escrito A? ¿Has escrito A? Y si escribo B, me va a decir, ¿has escrito B? ¿Has escrito A? Porque vamos a hacer otra cosa. Vamos a ver aquí. Si yo pongo int i, ¿vale? Y ahora hago i igual a serial available, ¿vale? Y hago aquí un serial print i. ¿Vale? Serial available me dice el número de caracteres disponibles en el buffer de teclado. Entonces, la primera vez que entre en el bucle, después de yo pulsar el enter, va a decir, y es 2, tienes 2 caracteres disponibles. Bueno, sí, me dice que le ponga aquí unos paréntesis para que esto sea una expresión de asignación que pueda evaluar el a true o a false. La primera vez que voy a entrar aquí, me va a decir, tienes 2 caracteres disponibles en el buffer de teclado. Y el C igual a serial read se va a tragar uno de los 2 caracteres disponibles. Y cuando vuelva a entrar, me va a decir, te queda un carácter disponible. Y el serial read se va a tragar ese segundo carácter disponible. ¿Vale? O sea, y ahora le escribo aquí, por ejemplo, B, enter. Bueno, pues es más rápido. Es demasiado rápido. O sea, es tan rápido que todavía no ha llegado el segundo carácter. Esto nos habla de otro problema. ¿A qué velocidad ocurren las cosas en los microprocesadores o en los sistemas de ordenador? O sea, esto ejecuta a 240 megahercios de velocidad. O sea, quiere decir que cada 1 partido por 240 millones cada 4 nanosegundos el microprocesador ejecuta una instrucción. Entonces, cuando yo le doy al enter, esto se está mandando a una velocidad de 115.200 baudios, o sea, aproximadamente 5 o 6 microsegundos cada carácter. Entonces, le entra un carácter en el buffer del puerto serie y dice, ha llegado un carácter al buffer de puerto serie.
Y como esto se está ejecutando tan deprisa, pues coge ese carácter y lo procesa. Y vuelve a ejecutar otros 15 o 30, 50 bucles vacíos y el segundo carácter, el enter, que se habían mandado uno detrás del otro, llega al buffer del puerto serie. Y entonces empieza a trabajar con ese segundo carácter. En los Arduinos 1, que funcionan con una frecuencia de reloj de 16 MHz, pues igual os llegan 2 caracteres de forma simultánea. Pero depende de la velocidad del microprocesador. Pero tenemos que pensar que aquí se hacen las cosas muy deprisa. Entonces lo que se hace es 2 asignaciones a la C. Sí, 2 asignaciones a la C. Se entra 2 veces en este bucle. Llega un carácter, llega la B, llega otro carácter, llega el enter. Y se hacen 2 asignaciones en el bucle. Sí. Y para despreciar el intro, ¿se podría crear otro carácter para que solamente se quedase el retorno de carro y no evaluarlo? Hombre, lo que puedes hacer es tragártelo sin más. Entonces dice, si dice, y si es intro, no hagas nada. Y te lo tragas y ya está. Vale. Podríamos hacer lo mismo si C es intro o C es un espacio en blanco o C es un tabulador. ¿Vale? O sea, caracteres que para mí no tengan ningún sentido, pues me los trago. Entonces, vamos a ver que suba. ¿Vale? Venga, entonces ahora vamos a escribir A, espacio B, espacio, espacio, espacio C, tabulador D. Uy, ya lo he vuelto loco. El tabulador no quiere. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Ya lo he vuelto loco. Al monitor de puerto serie. Bueno, venga, vale, debe enviar. ¿No? Dice entonces, has escrito A, se ha tragado aquí un espacio, se ha tragado aquí 3 espacios, se ha tragado aquí el retorno de carro. ¿Vale? Pero ahora ya se los ha tragado. Si yo le quito aquí el serial print I, pues entonces ahora me quedaría la entrada limpia. Solo me diría A, B, C, pero no me diría nada de los espacios. Y tabulador, si supiese introducir un tabulador en la línea de entrada, pero es que es una línea de comandos, entonces es complicado. A, no. A, espacio B, espacio C, espacio, espacio D, espacio B. Entonces dice, has escrito B, has escrito C, has escrito D, que para mí es un carácter desconocido, y has escrito B. ¿Lo vemos? Insisto, la entrada del sistema operativo, cómo funciona el sistema operativo con el sistema de entradas-salidas, el sistema de ficheros, todo eso es lo más complicado de la programación. Y es algo que llegas a entender pues después de mucho, mucho tiempo. Entonces, no os frustréis con estas pequeñas cosas, sino que simplemente intentar utilizarlas sin necesidad de entender exactamente cómo funcionan, ¿vale? Porque es la parte más complicada de la programación. Pero, claro, para hacer cosas con un programa
pues que haga algo, pues necesitas que interactúe contigo. Y la forma de interactuar contigo, pues es a través de mensajes, es a través de la consola. Y bueno. ¿Más preguntas, más dudas sobre este trozo de código? Bien, C proporciona una forma de escribir esta misma estructura, pero de una manera más explícita, que es el switch case. Esto no lo puedo poner aquí. If. Vale, venga. Entonces, leeríamos la variable C, entonces haríamos un switch de la variable C, ¿vale? Y ahora pondríamos el case A, el case B, el case C, no, ya podríamos el case contra barra n, el case espacio, el case contra barra t, perfecto. Y otro case especial que es el default. Y aquí vamos a introducir una sentencia nueva que es break. Bueno, ¿qué es un switch case? Un switch case, el switch lo que hace es conmutar entre un determinado caso de una variable de entrada, ¿vale? Lo que nos dé aquí, este valor que pongamos aquí dentro del switch, se tiene que evaluar como una constante entera. No puede ser una cadena de texto, no puede ser un número real, tiene que devolvernos un número entero, positivo o negativo, pero un número entero. Entonces, C es un carácter ASCII, entonces ¿dónde tengo aquí la tabla de caracteres ASCII? Entonces, un carácter ASCII se evalúa, bueno, en vez de hacer esto, abrir la imagen en una pestaña nueva y se verá mucho mejor. Un carácter ASCII se evalúa con un valor numérico, o sea, la A minúscula se evalúa con el valor 97, lo veis ahí. Entonces, cuando yo pulso A minúscula, en realidad estoy introduciendo el número 97 dentro de esa variable C. O si yo escribo el 0, estoy poniendo el 48. El 0 es el 48, el 1 es el 49, ¿vale? Una de las características de la tabla ASCII es que tiene poco que ver con nuestra percepción como humanos del sentido de esos símbolos. O sea, para nosotros el 0 debería de tener el carácter ASCII 0,
pero no es así. El carácter ASCII 0 es un carácter especial. Y esto está escrito en inglés. Entonces, vienes a buscar la ñ dentro de los caracteres ASCII y no está. Y en esta tabla de código desde el carácter ASCII, que es una tabla americana, no, sí, mira, aquí está, en el 164. Hay algunas variantes de tablas de código ASCII que ni siquiera aparece. Pero esta será español, entonces 164 ñ minúscula, 165 ñ mayúscula. Y cosas que para nosotros son sinónimos, la mayúscula o la minúscula dentro de la tabla de código ASCII tienen valores distintos, porque si no el ordenador no tiene ninguna forma de diferenciarlos. ¿Vale? Bueno, pues entonces este valor que nosotros estamos escribiendo entre comillas, en realidad dice, pues si en vez de poner A minúscula pongo 97, pues va a ocurrir lo mismo. Entonces, y para el compilador es exactamente igual, que tú pongas comillas, comillas A, que pongas 97. Lo que pasa que desde nuestra perspectiva humana, para entender cómo funciona el programa, pues nos es más sencillo de escribir comillas a comillas en vez de 97, que es el código interno que maneja el programa dentro de la memoria. Bueno, pues entonces C tiene que evaluarse como un número entero. Y aunque sea un carácter, vemos que eso para la máquina es un número entero, le da igual. Entonces, lo que hacemos aquí es mirar las constantes que hay en el case. Y lo que aparece dentro del case tienen que ser constantes, no pueden ser variables. No puedo poner case i. Y cuando la C sea igual a i, que entre aquí. No. Tiene que ser una constante. Bueno, pues si C coincide con la constante comillas a comillas, alias 97, pues entonces ejecutará las sentencias que hay desde el 2 puntos hasta el final. Entonces, break es una sentencia que rompe el bucle. Cuando yo encuentro un break, lo que hace es salirse del bucle en el que está. Como estoy en un bucle switch, abre llave, cierra llave, dentro de este entorno, lo que hace el break es saltarse hasta aquí afuera. ¿Vale? Bueno, pues mira, este A, pues no, este B, pues no, este C, pues no, este contra barra N espacio contra barra T, pues hemos dicho que tiene que hacer algo, no, pues entonces no hará nada, pero ponemos el break para que no ejecute el default, porque si no, si encuentra un contra barra N, si no ponemos el break, seguiría desde aquí hasta abajo. Seguiría desde donde está el contra barra N hasta abajo, ¿vale? Y eso no lo queremos. Bueno, pues vamos a ver si realmente este programa hace exactamente lo mismo que hacía el otro. Pero con esta otra estructura. Y ahora, si me preguntáis a mí si utilizo mucho esta estructura, pues os diré que no. A, espacio, espacio B, espacio C, enter. Has escrito A, has escrito B, has escrito C. Y se ha tragado los espacios. A, espacio G, espacio, espacio R, espacio B, A, carácter desconocido, B. ¿Vale? Entonces, funciona igual que el caso del if. ¿Preguntas? Uy, estáis tan muertos que... Nadie tiene preguntas. Bueno, ¿y quedan muchas más estructuras? No, la única estructura que queda adicional es el do while. Haz mientras. El do while es una estructura muy similar al while,
pero digamos que se cambia el orden. Entonces, el do while, repetimos lo que hay entre las llaves, mientras que la expresión que hay aquí al final sea verdadera. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un while y un do while? Que el while puede que no se ejecute nunca. O sea, en un while, si yo escribo un while, ¿no? Si la expresión 2, cuando vamos a entrar en el while, es falsa, no se llega a ejecutar nunca. Aquí, por lo menos, se ejecuta una vez. Hacemos el do, entramos en el do, ejecutamos esta instrucción y ahora miramos el valor de la expresión. Si el valor de la expresión es cierta, se sigue ejecutando. Pero si no es cierto, si es falsa, pues solo se ejecuta una vez. Pero al menos se ejecuta una vez. Entonces, por ejemplo, queremos poner un menú y decirle, pulsa una tecla y vamos a ver qué valor has introducido, ¿vale? Pues entonces al menos se ejecutará una vez. Entonces, vamos a ponerle que, por ejemplo, serial print ln produce un número. Bien. Y ahora tenemos que poner algo que, digamos, que leamos el teclado. Que leamos el teclado, pero claro, me has dicho, esto está en un bucle infinito, tenemos que esperar a que se pulse una tecla. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que el serial.available me devuelve el número de teclas que hay disponibles en el buffer. Entonces, y si no hay disponible ninguna tecla, vale, si no hay disponible ninguna tecla, si yo le digo, si mientras serial.available sea igual a 0, espérate. No, esto es una especie de bucle infinito de espera a que se pulse una tecla. Vamos a ponerlo en inglés. Wait. Aquí. Espera una tecla del teclado, ¿vale? Entonces, esto nos esperará a una tecla del teclado. Vale. Se ha pulsado una tecla del teclado. Bueno, pues tenemos aquí la variable i. Entonces, hacemos i igual a serial.parseInt. ParseInt es una función que me intenta leer un número desde el teclado y me devuelve un entero. Y vamos a decir, mientras que i sea 0. Porque claro, si parseInt no me consigue recuperar un número, vamos a ver cuál será el valor que nos devuelva. Entonces, serial.parseInt dice, nos devuelve. ¿Dónde estás? Bueno, espera, mejor que la referencia de Arduino. ParseInt
nos devuelve el siguiente entero válido de el puerto serie. Entonces, retorno el siguiente válido entero. A mí, esto es, si no hay ningún válido dígito o hay un timeout en la lectura, se nos devuelve un 0. Vale, bueno, pues entonces si i es igual a 0, pues entonces quiere decir que no hemos introducido un entero válido. Entonces, como final, vamos a poner, sería el print ln, el valor i que hemos introducido. A ver qué ha leído. Bueno, pues esto sería una forma de poner un menú que nos diga, pues, por ejemplo, introduce un número. ¿Vale? Y C no lo necesito. Vale, me está esperando aquí. Entonces le escribo A. Bueno, sí, introduce un número. Bien. Vale. Toda esta porquería que me escribe, pues, si le escribo que me pongo una línea delante, quedará más claro. Uy, no. Lo vuelvo a subir para que se vea esto un poco más claro. Vale, entonces me deja aquí el mensaje. Introduce un número, ¿no? Y se queda aquí esperando. ¿Y se queda aquí esperando dónde? Se queda esperando en esta instrucción. Espera a que pulsemos alguna tecla, ¿vale? Entonces yo pulso A y le doy al Enter, porque si no le doy al Enter no pasa nada. ¿Y qué me dice? Introduce un número, ¿vale? Esta condición no se sigue cumpliendo y es igual a 0 y entonces vuelve a intentar entrar en el bucle. Vale, y ahora le pongo 23. ¿Vale? Entonces me dice 23, hace el serial print ln, hace imprimir una línea en blanco y me dice introduce un número, pero ¿qué pasa? Estaba aquí todavía el retorno de carro que parseInt no ha tratado, ¿vale? O sea, me saca esta introducción número 2 veces porque está el retorno de carro. Si quisiéramos tragarnos ese retorno de carro, tendríamos que leer el retorno de carro final. Si introducimos varios números, entonces nos hará el introduce número, introduce número, introduce número, introduce número de el retorno de carro y se quedará aquí esperando otra vez a que introduzcamos un nuevo número al principio del bucle do while. ¿Vale? Vale. Podíamos intentar tragarnos esos retornos de carro. Podíamos volver a reescribir la función serial parseInt para que fuese un poco más inteligente y se tragase los retornos de carro. ¿Vale? ¿Veis la idea de dónde usar el do while?
esta estructura es importantísima, porque si queremos que nuestro programa se espere en algún sitio a que pulsemos una tecla, pues entonces tenemos que poner algo así. ¿Sí? ¿No? Bueno. Pues estos serían todos los bucles que podríamos hacer. Yo creo que no me he dejado ninguno. Voy a mirar la chuleta. Aquí Y Javier, sí. el do while, me quedo pensando nada más que se pondrían menús o en cosas que quieres hacer así muy puntuales, pero no tiene más. Lo demás se puede hacer todo con un if o un for. Sí, e incluso poniendo esta instrucción delante de un while, pues también. Pero bueno, es otra manera es otra estructura que nos proporciona el lenguaje para pues hacer lo que queramos. O sea, quiero decir, al final es a ver, el if else, el else if, el switch. ¿Y lo del retorno de carro solo pasa con Arduino o es con todos los compiladores en general? Es con todo lo que tenga que ver con algo que lleve sistema operativo. Vale. Porque es algo propio pues eso, de cómo se trata el buffer y tal. Si estuviésemos trabajando en C, pero sobre el ordenador, pues entonces seguramente estaríamos leyendo ficheros y los retornos de carro representarían los cambios de línea de texto de un fichero y aparecería incluso otro carácter raro más, que es el de final de fichero. Es otro carácter especial que marca cuándo se termina un fichero. Y si tú, por ejemplo, en vez de introducir el número dándole a intro, le das a enviar, ¿te reconoce ese intro? O sea, pues vamos a probarlo. Intro o... 23:45, enviar. No. Ah, sí. Me ha metido también aquí un retorno de carro. Métele un retorno de carro, porque forma parte de lo que sería el sistema operativo. La única manera de no hacerlo creo que es con el Hércules. Si yo abro el Hércules y abro el monitor, bueno, no puedo porque esté abierto. A ver, abro el monitor serie. Si yo le digo aquí ahora 23:45:6 y le digo enviar, introduce un número, no mete el retorno de carro. Pero porque este se puede programar, incluso habilitar o deshabilitar los retornos de carro. Se puede programar de otra manera. A ver. Sale mi hija. Pero aquí ya tenemos otro conflicto. La tabla de caracteres ASCII. La tabla de caracteres ASCII que está utilizando el Arduino no se entera con la tabla de caracteres ASCII que está utilizando este programa. Y luego puedo decirle también a este que me trate en modo texto o que me trate las cosas en hexadecimal. Y entonces, pues aquí, si me trata esto en hexadecimal, fijaros, me dice, estoy mandando el 23 y lo que me devuelve Arduino es 23 0 de 0A, que es 23 con un retorno de carro, 1310, es la marca del retorno de carro, ¿vale? Me da más información de lo que está ocurriendo realmente. Y luego aquí el transmit length offline
le puedo decir que me envíe un carácter de MS2 o que me mande el carácter de Linux o que me mande el carácter de Mac. El carácter de cada sistema operativo tiene una forma diferente de tratar esa marca de final de línea. Vale. Vamos a hacer algún ejercicio más, alguna cosa más. Vamos a hacer, por ejemplo, y esto, los que veáis el vídeo, cuando veáis el vídeo luego, lo bueno sería que intentaseis hacerlo vosotros y después de haber intentado hacerlo vosotros, mirar la solución que doy yo. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una tabla. Conversión, pues por ejemplo, de Celsius a Fahrenheit. ¿Vale? A ver, ¿cuál sería la fórmula? No quiero una calculadora, quiero la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La tenías arriba. La tenía arriba. Ah, Cero sí, la grados. tengo aquí. Sí. Vale. Gracias. Ya no veo. Vale, entonces vamos a hacer una conversión de Celsius a Fahrenheit. Y vamos a marcarnos aquí la fórmula. Entonces, vamos a hacer primero que lo que haga simplemente sea mostrarnos una tabla de Celsius a Fahrenheit. Entonces, esto necesitamos un valor que represente el valor en Celsius y otro valor que nos represente el valor en Fahrenheit. Estos números son enteros. No, hombre, puedo poner los Celsius como enteros, pero los Fahrenheit me van a salir como números reales. Pues quizás lo mejor sería empezar como números en punto flotante los dos, ¿vale? Y vamos a escribirlo con un bucle for. Entonces decimos for, que ahora la variable que vamos a utilizar como variable de control es, por ejemplo, la variable Celsius. Y la inicializamos a 0.0, que sería 0 grados Celsius. ¿Hasta cuándo? Pues vamos a hacer una tabla de 0 a 100 grados Celsius. Pues dice, entonces, mientras Celsius empiece en 0 hasta que... Bueno, estoy haciéndolo mal. O sea, ¿cuál es el objetivo? He dicho, voy a empezar por decir el objetivo. Hacer una tabla de grados de conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit, de que vaya de 10 en 10 grados y que me la muestre en pantalla, para tener una tabla, decir, pues mira, si tengo 10 grados Celsius, esos son tantos grados Fahrenheit, ¿vale? Entonces, eso es lo que queremos hacer, que vaya de 0 a 100. Entonces, si quiero que vaya de 0 a 100, tengo que empezar en 0 y decir, mientras Celsius sea menor o igual que 100, ¿vale? Y fijaros, estoy poniendo en todo momento 0.0, 100.0. ¿Por qué? Porque esos son constantes reales, constantes de números reales. Y yo quiero que las variables Celsius y Fahrenheit sean números reales, ¿vale? Entonces, para no complicarle la vida al compilador,
le escribo las constantes en el mismo tipo de datos que quiero que sean las variables. Y hemos dicho que quiero que la variable Celsius se incremente de 10 en 10. Pues entonces la vamos incrementando de 10 en 10. ¿Vale? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer esta operación. O sea, el valor en Fahrenheit va a ser igual al valor en Celsius por 9.0 partido por 5, 5.0 más 32. ¿Vale? Bien, y entonces ahora quiero imprimir la tabla, ¿no? Entonces escribiré primero el valor en Celsius. Escribiré, pues, por ejemplo, 1, 2, 3 espacios y escribiré con un retorno de carro el valor en Fahrenheit. Bueno, y tengo que poner una cabecera de la tabla. Pongo Celsius, Fahrenheit. ¿Vale? Y esto será la cabecera de la tabla y debajo saldrán todos los valores. ¿Vale? Y una vez que termine de imprimir la tabla, ¿qué tengo que hacer? Nada. Pues entonces paro el programa, ¿eh? Lo dejo en suspenso. Ahí está este aquí. Vale, entonces pongo el monitor serie y lo ejecuto. Vale. Bueno, pues aquí tengo mi tabla de Celsius a Fahrenheit. ¿Vale? Que quiero empezar en verde en 0 grados en menos 40. Pues cambio el valor inicial de 0 por menos 40. Javier, Sí, si haces un incremento con un número negativo, ¿se incrementa negativamente o se vuelve positivo? se resta. Se resta y se hace más grande, ¿no? Se resta y se va restando cada vez. O sea que luego se te pondría menos 80, se pondría menos 50, menos 60, menos 70. Sí, ¿No? y entonces, como siempre será menor que 100, será un bucle infinito. Vale. Entonces, para que no te pase eso, tendrías que ponerlo como lo has puesto ahí del más igual 10. Si le pones el más, se te pondría negativo. Ahora sí que no te he entendido. Tú tienes Cel menos 40. Sí, pero este es el valor inicial. Claro. Esto es donde vamos a empezar ahora. Ahora empezamos en menos 40. Pero luego si tú pones Cel más, te iría a menos 39 o a menos 41. A menos 39. A menos Porque 39. estás sumando 1. Entonces menos 40 más 1, menos 39. Vale. Vale. Anda, menos 40 son menos 40. Curioso. Pero hay algo que no me gusta.
hay algo que no estoy haciendo bien. ¿Por qué me da todo números enteros? Si, por ejemplo, porque son todos múltiplos de 10. Entonces, dividido por 5 van a ser siempre enteros. Vale, o sea, si yo quiero que me salgan decimales, tengo que poner aquí 2, por ejemplo. Y entonces entonces ahora me saldrán decimales. Si no, me hubiese dado igual haber puesto enteros, porque el resultado era siempre entero. Estos, ¿vale? Entonces tendría aquí mi tabla de Celsius a Fahrenheit. Que esto es el punto de congelación del alcohol, es el que corresponde con el 0 Fahrenheit. Y la temperatura del cuerpo humano es el que corresponde con el 100 Fahrenheit. Vale. Bueno, pues sí. Dijiste que el printf aquí con Arduino no existía. Con Arduino 1 no existe. Vale. Correcto. Y con el print, ¿se puede, por ejemplo, escribir algo y llamar a la variable con el tanto por ciento igual que en otros lenguajes? A ver. O sea, tú pones cel, por ejemplo, Fahrenheit, tanto por ciento cel y te escribe Fahrenheit y el valor de la variable. No sé si O sea, lo que no está es printf, ¿vale? Pero sí que está, por ejemplo, sprintf. O sea, lo que yo te estoy diciendo es solo con printf, ¿no? Sí, solo con printf. O sea, si esto lo escribiésemos con printf y en la máquina que tengo yo me funciona, ¿vale? Esto sería escrito tanto por ciento f, es un real, tanto por ciento f, comillas, coma, cel, coma, far, ¿vale? Esto es lo que Sí. dices, ¿no? Sí. Incluso podríamos decir el tanto por ciento F, yo creo que me escribas 6 dígitos con 3 decimales. Al menos 6 dígitos con 3 decimales. Y antes del tanto por ciento, si pones, por ejemplo, Fahrenheit, también te lo escribiría, ¿no? Sí, claro. Si pongo aquí Celsius, 2 puntos, Fahrenheit, 2 puntos, y me escribiría vamos, me escribiría, no, me los va a escribir. A ver, vamos a poner aquí 7 para que sea un poco más corta y menos 20 para que salgan menos valores. Pero esto simplemente es una limitación de la librería de Arduino, no es de la librería de Arduino 1. Uy, se me ha olvidado el new line. Contra barra n. O sea, ¿por qué ponemos cuando ponemos los printfs aquí los contra barra n? Para que pongan los retornos de carro, ¿vale? Porque si no lo escribe todo en una línea. ¿Vale? Entonces nos pone la tabla de esta forma, ¿vale? Dice, pues es que con este no necesita decimales, 0 decimales, y este necesita un decimal solo. Pues nada,
pues cambiamos, ¿no? Pero esto nosotros no lo podríamos utilizar por el Arduino, ¿no? Por la versión de Arduino que tenéis, el Arduino 1. No lo pones y te dice, ¿qué es esto? No quiere correr. ¿Vale? Pero no correría ni en el monitor este que estamos viendo, o sea, no nos correría. El compilador te va a dar error. Va a decir, Vale. esta función no la conozco. O sea, Vale, vale. Sí. ¿Vale? ¿Qué es lo que sí que puedes hacer en Arduino? Que es casi lo mismo. Utilizar sprintf. O sea, hay una función y entonces no entiendo por qué no está implementado. Sprintf es una función de librería que te guarda en una cadena de texto, la cadena de texto S, ¿vale? S es un vector de 100 caracteres, ¿vale? Es char, es el tipo de dato base, S es el nombre del vector y el número de caracteres que tiene son 100 caracteres. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos guardar ahí hasta 100 letras, ¿vale? Entonces, hacemos un printf, pero string, a una cadena de texto. S es la cadena de texto donde hacemos el printf, ¿vale? Entonces, tal. Y ahora hacemos un serial print de S, ¿vale? Entonces, esto va a funcionar igual, pero sí que va a correr en Arduino 1. Por eso, quiero decir, no sé por qué al escribir la librería no pusieron, pues si te pasa una cadena, pone el sprintf, ¿vale? ¿Veis? Es exactamente lo mismo. Bueno, aquí haría falta un println en blanco para que no me guarrease con mi entrada. ¿Vale? Para que me quede así como más bonito. ¿Vale? Bien. Otra cosa que podríamos escribir es, por ejemplo, esta función que hemos visto antes que nos convierte ya lo diré, una cadena de texto en un número entero, escribirlo nosotros mismos. ¿Cómo haríamos esa conversión de una cadena de texto en un entero? Para que nos leyera el teclado. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es leer todos los caracteres que estén disponibles en el teclado en el vector S, y después de leer todos los caracteres que estén disponibles en el teclado en el vector S, convertir eso, si es posible, en un número entero. ¿Vale? Entonces, mientras que tengamos caracteres disponibles en el teclado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos hace falta la variable, bueno, vamos a dejar esto para la próxima sesión, ¿vale? Os voy a enseñar ahora
que he publicado el enunciado de la práctica de programación. Fundamentos de automática. Bueno, he añadido algunas cosas. Por ejemplo, voy a ir añadiendo ejercicios resueltos de regulación o de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí he puesto un vídeo de cómo hacer la función de transferencia de un operacional, para que tengáis aquí algunos ejercicios complementarios adicionales a los que hacemos en clase, para que os ayuden en el estudio. Y luego en las prácticas he añadido ya lo que sería el enunciado de la práctica de programación, ¿vale? La práctica de regulación todavía no estaría. Tendréis aquí el enunciado. Vale, entonces, ¿qué tenéis aquí? Pues bueno, tenéis pues algunas ideas repetidas de lo que estamos diciendo en clase, con algún ejemplo muy cortito, y los enunciados de los ejercicios, ¿vale? Entonces, son cosas que yo pienso que no son muy complicadas, pero que os servirían para ir practicando, ir viendo cómo utilizar el entorno e iros... ¿vale? Y está dividido en 3 secciones. La sección 1 es una muy sencilla, la sección 2 es un poquito más complicada, para ya tratar con el tema de funciones de entrada-salida. Este, por ejemplo, el 5, pues sería muy parecido a la combinación de 2 cosas que hemos hecho hoy en clase. Si encuentra una letra A, enciende un diodo LED, ¿vale? Pues esas 2 cosas las hemos hecho en clase. Hay algunos que serán prácticamente lo que hemos hecho en clase y otros pues serán un poco más complicados, ¿no? Pues con algunas cosas que expliquemos en la próxima sesión de tratamiento de cadenas, pues será fácil hacerlo, ¿no? O este otro, pues con lo que hemos hecho hoy, pues ya deberíais de poder hacerlo prácticamente. Este me ha quedado el triángulo muy feo. Lo he trabajado muy poquito, ¿eh? Es que nos dibujé como un triángulo de cuatros, pero con esta forma. Bueno, un triángulo equilátero. Equilátero no. Sí, tiene la misma longitud. ¿Vale? O calcular el volumen de, pues hacer unas entradas de teclado y unas, ¿vale? Y la sección 3, pues sería todavía un poquito más avanzado, ¿vale? Lo tenéis aquí. Y los últimos ejercicios son ejercicios más complejos. Más complejos, pero que parten de una filosofía de programación, que es que en programación no reinventamos la rueda cada vez que vamos a escribir un programa, sino que se utilizan, ¿cómo decirlo? Libros de cocina. Para programar se utilizan libros de cocina. ¿Y qué son los libros de cocina de programación? Pues son sitios donde tú encuentras algoritmos resueltos de una forma genérica. No tienen por qué estar en el lenguaje de programación en el que tú los vas a programar, sino que normalmente están en pseudocódigo. Y entonces en la Wikipedia encuentras muchos de los algoritmos más tradicionales escritos en pseudocódigo. ¿Qué es eso? Escribirlo con palabras, decirlo con palabras, explicarlo, ¿no? Pues cómo se ordena un vector de números o cómo se hace, cómo es la notación, una notación que utilizan unas calculadoras
Esto es muy propio de las Texas Instruments, el trabajar con notación polaca inversa. Pues bueno, pues ir haciendo estas cosas. Este ejercicio 15, si lo busquéis en internet, está resuelto en 15.000 líneas, ¿vale? Pero se puede hacer en 20. Lo único que tenéis que hacer es, en vez de intentar copiar el ejercicio de internet, pensarlo por vosotros mismos, ¿eh? Porque ese ejercicio de internet está hecho de una forma genérica para, no sé cómo decirlo, para demostrar que hay un conjunto de funciones que es el uso de la pila y no sé qué, y se puede utilizar como mecanismo de hacerlo, pero no hace falta todo eso de la forma en la que están resueltos esos programas. Se puede hacer mucho más sencillo. Lo único que hay que hacer es pensar un poco cómo quieres hacerlo, ¿vale? Bueno, pues eso sería esto, el ejercicio de la parte de programación. Recuerdo que las prácticas son individuales y que no debe haber trasvaso de información entre... Se pueden compartir ideas y en programación es válido compartir ideas sobre cómo resolver algoritmos, pero luego cada uno resuelve el algoritmo con sutiles diferencias entre unos y otros. O sea, o también os estoy diciendo, pues mira, el algoritmo de la burbuja es este, ¿eh? El algoritmo de la burbuja la tenéis aquí en la Wikipedia. Pero claro, no vais a llamarle a las variables de la misma forma, no vais a poner la estructura del programa en la misma manera. El formato de entrega es PDF, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues una vez que tenéis escrito y probado el documento en Arduino, pues cogéis el texto, lo copiáis y lo pegáis en un documento de Word, ¿vale? Y entonces ahí tenéis vuestro código y ahora en archivo le damos a guardar como y le decimos guardar como documento PDF y nos genera un PDF con el contenido de mis archivos.ino, ¿vale? De todas maneras, un PDF es un contenedor digital, ¿eh? O sea, un PDF, vosotros, si tenemos un PDF, ¿dónde hay un PDF? ¿Dónde tengo yo un PDF? Descargas, tengo un PDF, sí, aquí, este mismo. Ay, sí, mira, si lo tengo abierto, ¿no? De práctica de programación, sí, pero lo tengo abierto en el navegador, ¿vale? Tenemos aquí práctica de programación, ¿vale? Entonces, aquí, en este, tenemos los archivos adjuntos al documento, ¿eh? Un PDF es un contenedor digital. Puede contener cualquier cosa, ¿eh? O sea, yo puedo aquí agregar un archivo adjunto y decir, pues voy a agregar un archivo que tengo en la carpeta Arduino, en SP32, el prueba 1 es el que estamos escribiendo, ¿vale? Y digo, agrégame el archivo prueba 1, ¿vale? Y el archivo prueba 1 pues está aquí, metido dentro del PDF, ¿vale? O sea, hay quien me dice, ¿y cómo meto los archivos .ino? Pues en el PDF. ¿Dónde los vas a meter? Si no, no hay ninguna necesidad de un archivo zip, ni un RAR, ni nada. En el PDF cabe todo, ¿no? Y podemos poner el texto que hemos escrito en el Word para que sea más fácil de verificar, tal. Dice, ¿y cómo verificas que el programa funciona o no? Tengo un compilador en la cabeza. No me hace falta el compilador de Arduino para ver los errores del código. De hecho, se ven a veces mejor sin el compilador. No sé dónde os habéis quedado. Creo que os habéis quedado en otro escritorio que tengo abierto. Os he perdido. Sí, estáis aquí. Vale.
Con lo cual no sé si habéis visto esto del PDF o no, si se ha cambiado el escritorio. ¿Lo habéis visto? Sí, sí lo hemos visto. Ah, Pero yo vale, en vale. mi caso no puedo importar archivos a los PDFs. Lo haces ¿Por con el qué? Foxit. Con ¿Con el qué Fuzzy, programa? Lo haces con con el el Foxit. Fuzzy Reader es el... Pero vamos, el Acrobat Reader, lo que pasa que tendrá otra manera de hacerlo. Vale, pues me descargaré el Foxit para meterlos. Pero que no hace falta, eso es si queréis. Es porque hay gente que le digo, no hace falta, tú solo pon el texto. Pero aunque yo le digo que no hace falta, insisten, yo quiero meter el punto y no. Digo, vale, venga, pues mételo así. Pero no, de verdad que no hace falta. Hombre, es que en el PDF hay veces que te copia caracteres que no están escritos, que como no es en texto plano, sí que te coge caracteres al traspasarlo y copiarlo. Es que es texto plano, esto es texto plano, esto no tiene nada. Claro, pero el PDF no es texto plano. Pero tú lo has generado a partir del doc del Word. Vale, vale. Entonces, bueno, pues gracias por vuestra atención y nos vemos el martes que viene. El martes que viene hay un lío, de alguna manera, que es el tema de que ahí está la jornada de empresas, ¿vale? Entonces, pues si alguno quiere ir a la jornada de empresas, pues como sabéis que grabo la clase y luego la podéis ver cuando queráis, pues vais a la jornada de empresa, ¿eh? Y yo pues daré la clase normalmente y la grabaré, ¿vale? Que lo que haremos serán... empezaré con el tema siguiente, con el tema 3, ¿eh? Ya no me acuerdo cómo se llamaba ese tema. Y eso, pero eso, que si queréis asistir a la jornada de empresas, a las charlas, pues ir que... Luego, hay mucha gente que me pregunta en tercero o en cuarto, ¿y qué salidas tenemos? ¿Dónde podemos ir a trabajar o tal? Pues bueno, en estas jornadas no es que os vayan a dar la solución de todos los problemas de vuestra vida, pero igual os dan algunas pinceladas, ¿no? Es interesante, asistencia, porque van los de los colegios profesionales y entonces pues os pueden dar algunas pistas o algunas ayudas. Bueno, cuidaros y nos vemos la semana que viene. Javier, Sí, ¿te puedes quedar ahora 5 minutillos para preguntarte una cosa?